Estamos terminando prácticamente, nos quedan muy pocos fines de semana para terminar este año que se nos va, el 2021, con un montón de cosas, pero creemos en Dios, como declaramos al principio de este año. ¿Se acuerdan la declaración a principio de año, la que hicimos con la palabra? ¿Quiénes se acuerdan? ¿Qué dijimos? ¿Qué sería el 2021? El año agradable del Señor, el mejor año de mi vida. Diga, el mejor año de mi vida. No por los logros personales o por los desaciertos personales, sino porque el propósito de Dios se cumple en mi vida, más allá de lo que suceda en mi entorno. Dios sigue teniendo y manteniendo el propósito en vigencia. ¿Amén? Muy bien. El domingo 26 de diciembre, el último domingo del año, vamos a estar cerrando en el Cine Teatro Español. Así que vamos con todo, ¿eh? A las 19 horas. Vamos, papá. A las 19 horas vamos a estar ahí dando comienzo. Vayan reservando sus palcos. Se lo vamos a dejar a la módica suma de, bueno, después hablamos. Muy bien. Hoy vamos a hablar, el domingo pasado comenzamos con una temática que es el propósito de Dios es entender gobierno. Diga gobierno. Cuando hablamos de gobierno enseguida lo asociamos a los gobiernos de turno del momento y no es eso. No estamos hablando de gobierno democrático que elegimos nosotros cada 4 años, sino estamos hablando de la Biblia. La Biblia habla desde Génesis hasta el Apocalipsis, habla de gobierno. De hecho que el hombre fue puesto en la tierra para gobernar, ¿sí? Tenía una responsabilidad. Y el Señor no canceló el propósito, sino que vino a cumplir el mandato, porque el primer Adán no lo logró, pero el postrer Adán, o el último, que es Cristo, en él tiene cumplimiento efectivo. Amén. Muy bien. Vamos a hacer un repaso de lo que venimos hablando para introducirnos en lo que viene ahora. Así que lo que voy a hablar es más o menos como una referencia de lo que ya vimos y de lo que vamos a ver en el día de hoy. Venimos hablando de que el propósito de Dios es la manifestación de su perfecta voluntad. La forma de conocer su verdadera voluntad es una mente renovada, ¿sí? Renovar la mente es determinante para comprobar la voluntad de Dios. Hablamos de tener el entendimiento de que somos cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. La iglesia somos nosotros, no es el edificio. ¿Eso quedó claro? Bien. Fuimos diseñados con dones y talentos para beneficio del cuerpo de Cristo. O sea, los dones y talentos es para que nos ayudemos mutuamente. Fuimos diseñados también para crecer, desarrollarnos y alcanzar la plenitud. Entendemos que Él es la cabeza del cuerpo y Él gobierna sobre todo y en todos. Hemos hablado de reeducar nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar. Viejos conceptos que no nos sirvieron y no nos ayudaron para entender lo que Dios está enseñando. Dijimos que también debíamos de entender que las religiones, todas, son insuficientes. Ninguna religión es capaz. Dios no ve religiones, sino distingue entre dos naturalezas, Adán y Cristo, el viejo hombre y el nuevo hombre. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza.
Por eso no somos participantes de una religión, sino partícipes de una vida corporativa, la vida Zoe, la vida del Espíritu. La semana pasada hablamos de salirnos de la lógica del sistema llamado mundo para entrar en la lógica del reino de Dios, que es sin límites. Por eso hemos entendido la importancia de entrenarnos, de venir a entrenarnos para funcionar en nuestro culto racional afuera. Cuando no entendemos gobierno, cuando no entendemos, o mejor dicho, Dios ya estableció gobierno, que nosotros lo entendamos o no, que nosotros lo apliquemos o no, es otra cosa. Para Dios, gobierno no es un tema en discusión. Para Dios ya está resuelto que nosotros tenemos que gobernar. ¿Se entiende? Si nosotros lo entendemos o no lo entendemos, si funcionamos o no funcionamos en el gobierno que Dios diseñó para nosotros, es pura y exclusivamente nuestra responsabilidad. ¿Está? Entonces, cuando nosotros no avalamos el gobierno o el diseño de Dios, terminamos aceptando, avalando y promocionando muchas veces un diseño que es el incorrecto. Entonces, cuando no tenemos una mentalidad de rey, nos dijimos, tenemos dos agendas, la agenda mía y la agenda de Dios, y movernos en las agendas, en dos agendas trae confusión, mezcla, ineficacia e inoperancia. La agenda mía proyecta mis intereses, mis gustos, mis ganas, mis prioridades. La agenda de Dios habla de Dios y su propósito eterno. Si no estoy en la agenda de Dios, simplemente estoy bajo una mentalidad religiosa y ya no participo del culto racional. No podemos entender propósito si no entendemos nuestra posición y función. Somos parte de un gobierno celestial, eterno. Por eso nuestras armas, dice la Biblia, no son las del sistema humano, sino poderosas en Dios, son espirituales. Amén. Muy bien, entonces para entender un poco en profundidad, porque es el mismo título de la semana pasada, pero una versión ampliada, vamos a ampliar otros conceptos que tienen que ver puntualmente con gobierno. Para eso vamos a ir a Efesios, capítulo 1, verso 15 en adelante, hasta el 23. Vamos a ver lo que Dios estableció con y por Cristo y para Cristo, pero también que nos asignó a cada uno de nosotros, ¿sí? Y es un tema interesante. Hemos tocado alguna vez este tema o lo hemos hablado, pero queremos profundizar puntualmente. Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído, ¿qué dice el apóstol? ¿Qué hizo? Oyó. ¿Qué es lo que oyó? Le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y Dios dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, era una iglesia que estaba comprometida. La fe y el amor con que ellos hacían las cosas había trascendido y había llegado a los oídos del apóstol. Dice, wow, tremendo, hermoso, qué bueno que tengan fe y qué bueno que funcionen en el amor, porque son dos elementos fundamentales para nuestro desarrollo en la vida de fe. Por eso, dice, no ceso de dar gracias. O sea, lo que le produce es un profundo agradecimiento a Dios por la vida de la iglesia. Pero automáticamente dice, por eso no ceso de dar gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿A quién hay que conocer? A Él. A Él lo conocemos de palabra. El conocimiento de Él tiene que ver con la profundidad de una realidad en mi vida, no del conocimiento de lo que oí acerca de Jesús,
sino conocer y tener la experiencia de Cristo en mí, porque eso es una realidad. Cuando aceptamos a Cristo, sentimos el cambio en nuestro ser, sentimos que algo entró y cambió nuestra realidad de vida, ¿sí? Que dejamos de ser lo que éramos y nos transformamos en algo nuevo, en algo diferente, ¿sí? Por eso dice la palabra, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. No cambió lo externo, cambiamos nosotros. Esa es la verdadera realidad en Cristo. Pero no es solamente conocerlo por la primera experiencia, lo que la Biblia también llama el primer amor, sino conocer en profundidad el accionar de Cristo y todo lo que Él ya alcanzó en la cruz por y para nosotros, ¿sí? Porque de pronto tenemos una asignación demasiado grande y entendemos demasiado poco. Pero ahora vamos a entrar a explicar un poquito más en profundidad. Tener fe y tener amor es bueno, sí, es bárbaro, es fundamental, pero no alcanza. Doy gracias porque tienen amor y porque tienen fe, pero ahora oro para que ustedes, aparte de la fe y del amor, puedan desarrollar sabiduría y revelación ¿en qué? En el conocimiento de Él. Muchas veces se interpretó que el conocimiento de Él era aprender versículos de memoria. No está mal que eso suceda, pero conocer a Él o conocerlo a Él no es solamente eso. Eso ayuda, nos alimentamos, nos hace bien, pero el tema es conocer la profundidad de Dios, que Cristo se desarrolle dentro mío, que yo pueda desarrollar esa naturaleza profunda en Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, es interesante que Dios, nuestro Padre eterno, posiciona a su Hijo, pero también nos posiciona juntamente con Él a nosotros. Pero vamos a ir de a poquito. ¿Qué tiene que ver con conocimiento? Conocimiento significa reconocer, saber, entender, comprender, conocer. O sea, ir en profundidad, reconocer, comprender, saber, entender. Es clave entender acerca de Cristo. Entender quién es Él, qué hizo, qué alcanzó, qué nos dio, entender lo que somos en Él, lo que tenemos en Él y por Él, y la asignación que también tenemos por Cristo. Entonces dice, estoy orando por ustedes, oí de la fe, oí del amor, pero oro por ustedes para que puedan entrar en otro nivel, en otra dimensión, que puedan entrar en la dimensión de la sabiduría y de la revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando, y acá viene lo interesante, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando la palabra habla de alumbrar, si yo tengo que alumbrar algo, ¿por qué? Porque está oscuro, ¿sí? ¿Por qué Dios tiene que hablar de alumbrar nuestro entendimiento? Principalmente habla de alumbrar los ojos. Alumbrar significa que hay oscuridad, tinieblas, confusión, penumbra, mezcla. No tenemos en claro algo. Por eso Proverbios 4:18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Se entiende? Entonces debe haber un crecimiento en cuanto al entendimiento. Alumbrando los ojos, o sea, está orando por eso. Fíjate, la oración apostólica. No oraba por problemas, no oraba para que le vaya bien, no oraban para que tengan plata, no oraban para que tengan trabajo, no oraban para que tengan que comer, oraban para que tengan sabiduría. ¿Se da cuenta el orden de prioridades en las oraciones? Hola. Es importante, amados. El viernes estuvimos de vigilia. ¿Cuántos estuvieron? ¿Estuvo lindo o no? Estuvo espectacular. Hermoso. Hermoso tiempo de oración. Oración con entendimiento. Perfecto. Usar la oración de la manera correcta, pero eso es otro tema.
No lo grabamos eso, ¿no? El sábado, el viernes no. No, tenemos que grabar eso. Alumbrando los ojos. ¿Por qué tiene que alumbrar los ojos? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? La visión, diga la visión. La forma en que nosotros hemos visto a la iglesia hasta hoy. O de una manera religiosa o natural. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sí? La capacidad de ver como Dios ve. La capacidad de ver no con la lógica del sistema humano, sino de ver a través de la lógica del reino de Dios, que es interminable, diga interminable. No tiene límites, pero tiene una meta y un propósito eterno. Pero no solamente hay que ver, sino hay que entender. Por eso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, tener un entendimiento renovado. Lo hablamos la semana pasada y la otra. Una mente sana es una mente que se renueva. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjate que hay una palabra que se repite una y otra vez, de diferentes maneras. Habla de entendimiento, habla de saber, de conocer, de entender. Es una palabra que en el Nuevo Testamento se repite mucho, en diferentes capítulos, en diferentes libros, en diferentes cartas se leen, porque algo que los apóstoles tenían en su asignación era dar a entender lo que Cristo había establecido y lo que teníamos asignado. Porque muchas veces hemos visto como algo que no sabemos bien, que no entendemos demasiado, como, bueno, Dios tiene secretos, nadie conoce la mente de Dios. Y sí, es en parte una realidad, pero Dios se quiere dar a conocer y darnos a entender. ¿Pero a través de qué? No de la lógica humana ni de la sabiduría humana, sino a través de la sabiduría y la revelación que vienen de Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepan. O sea, hay algo que nosotros tenemos que saber, diga saber. Saber no por el conocimiento, saber por la práctica, por ejecutarlo, por hacerlo, por vivirlo. ¿Sí? Entender, la renovación del entendimiento, una mente entendida, abierta a los temas del Espíritu, una mente que no está limitada. ¿Para qué? Dice, para que sepamos. ¿Qué tengo que saber? Tener la comprensión, el entendimiento, el conocimiento, la revelación de Cristo en nosotros y todo lo que nos ha concedido. Diga concedido, por favor. Importante esto. ¿Qué nos concedió? Lo primero, para que sepáis cuál es la esperanza, diga la esperanza a la que Él nos ha llamado. Diga, Él nos llamó a una esperanza. Nosotros cuando hablamos de esperanza siempre estamos pensando en algo a futuro, algo que todavía está por venir, algo que no sé qué es, pero lo estoy esperando. No. La esperanza en Dios es otra cosa. La definición de esperanza es esperar con anhelo, por lo general con placer. ¿Por qué espero con placer? Porque tengo expectación, porque tengo confianza, no de que algo vaya a ocurrir, sino de creer que todo lo que ya ocurrió en la cruz del Calvario es más que suficiente para mí. Hoy me falta mi aplaudidor. Me faltó mi fan número 1. ¿Qué pasó? Lo voy a suspender, mira. Voy a sacar la titularidad. Hermoso. ¿Se dan cuenta? La esperanza es de algo que ya está. La esperanza, por eso estoy esperando alegre y tengo expectativa y esperanza y tengo fe y tengo confianza, porque eso ya ocurrió. Lo único que falta es que se termine de manifestar a través de mi entendimiento. Porque ya ocurrió. Todo ocurrió en la cruz. Cuando dijo consumado es, todo fue hecho. ¿Y qué nos deja? Una esperanza a la esperanza a la que Él lo llamó. El tema es que no sabemos a qué nos llamó. ¿Sí? Porque creíamos que la esperanza era algo que estaba por venir. No. La esperanza a que Él nos llamó es esperar en lo eterno que ya se cumplió en Cristo y que ahora se tiene que cumplir en nosotros.
las riquezas de su gloria. No está hablando de riquezas naturales, humanas, físicas, aunque las incluye. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Sí, está hablando de riqueza y está hablando de herencia. ¿Sí? Algo maravilloso. Porque nos está hablando de que Él nos ha dejado una esperanza maravillosa y una riqueza que tiene que ver con una herencia. En otras palabras, Dios nos dice que somos su heredero. Yo esperé que se entusiasmaran un poquito más. O sea, yo le estoy diciendo que ustedes son herederos de Dios y ustedes dicen, amén. Amén. ¿Así funciona? Ahí está, ahí me está gustando. Un poquito más de pólvora me gusta. Si yo le dijera, bueno, ustedes, a ver, Roxy, sos heredera de Bill Gates. Única heredera. Toda la fortuna de Bill Gates viene para ti. ¿Vos qué vas a decir? Amén. ¿Así va a decir? Me tienen que tener a los saltos, voy a estar una semana saltando. Pero yo les digo a ustedes que son entendidos en los tiempos, son gente entendida, que son herederos de Dios. Todo les tengo que explicar, todo. Claro, ahí estamos entendiendo, somos herederos de Dios. Dice, ustedes tienen que saber, por eso tienen que alumbrar los ojos, el entendimiento, porque ustedes no están entendiendo lo que son y lo que tienen. Aleluya. Una riqueza espiritual profunda, eterna, todo ya nos fue concedido. Verso 19, fíjate lo que dice, 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con los que, según la operación del poder de su... Esa palabra cuál me llamó la atención. Mirá, porque soy complejo, yo voy a buscar esas cosas. Tanto para leer, yo me quedo en esto. ¿Cuál? Parece insignificante, pero ¿cuál encierra la magnitud de lo que quiere decir toda la frase? Porque yo puedo decir, mirá la casa que se compró tal y tal. Y yo digo, pero yo digo, mirá cuál casa se compró. ¿Qué está diciendo? No está hablando de una casa común y corriente. Yo, mirá cuál casa. Entonces, ¿de qué esa palabra cuál qué significa? La reputación de alguien para ponderar o exaltar una virtud. Está hablando de Cristo. Y cuando dice cuál la supereminente grandeza, quiere decir que no es solamente supereminente grandeza, sino cuál, diga cuál. O sea, una supereminente grandeza, algo grande de verdad. No es algo pequeño, no es algo limitado, no es algo que nosotros ahí estemos, que lo pierdo, que no lo pierdo, no. Es algo que Dios ya me lo asignó. ¿Amén o no amén? Entonces, cuando habla de cuál, está hablando de lo grande que Dios nos entregó. Y como no entendemos lo que nos entregó, vivimos en una vida muchas veces turbia en cuanto al entendimiento, confuso. No sabemos si lo tengo o no lo tengo, si soy o no soy. No logramos tener la identidad precisa y clara y muchas veces hay confusión. ¿Qué es la palabra supereminente? Está hablando de lanzar más allá de la marca usual, lanzar más allá de la marca usual, o sea, ir algo más allá, sobrepasar, eminente, exceder, abundante, superabundante. Y riqueza o grandeza tiene que ver con la magnitud de la supereminente grandeza de su... O sea, ¿cuánto poder tiene Dios? Oh, ayúdeme a predicar un poquito.
Ah, ¿cuánto poder tiene Dios? ¿Cuánto poder tiene Dios? ¿Para quién? Para nosotros. Y nosotros estamos que, no sé si congregarme hoy, ¿eh? Me voy a ver a Abel Pinto mejor. Total. Diciendo, es inmaduro, mi amor. O sea, ¿no? ¿Se dan cuenta que nosotros tenemos... Es como que andamos con un... ¿Cómo que se dice? Andamos con un... Eso como... ¿Cómo se llama? ¿Un qué? No, algo más grande. No. Eso que tiran los aviones, ¿cómo se llama? Un misil, esa es la palabra. Nosotros andamos con un misil y aparece una hormiga y no sabemos qué hacer. ¡Ay! Y andamos con un misil acá, ¿eh? Esa es la magnitud. O sea, Dios nos dio a nosotros. Todo lo logró por nosotros y para nosotros. Y nosotros no tenemos identidad de quiénes somos y del poder que portamos, no por nosotros, sino porque a Él le plació darnos. Pero hay una clave, amados, los que creen. Creer no es palabra, creer son acciones. El diablo cree también, ¿eh? Y tiembla, dice la Biblia. Creer en la dimensión de acción. Porque creo, actúo en base a lo que creo. No es creer solamente de palabra, porque todo el mundo cree de palabra. Porque creo, hago. Porque creo, actúo. Porque creo, me muevo. Acciono a favor de. Soy parte del avance del reino. Me comprometo. Por eso el creer, la supereminente grandeza de su poder actúa en nosotros, en los que creemos. ¿Según qué? La operación. Operación tiene que ver con poder, tiene que ver con eficacia, con fuerza, con capacidad, con potencia. Para con nosotros, a nuestro favor, para nuestra efectividad. ¿Es para todo? No, para los que creemos. La fe es el elemento que no puede faltar, porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Debemos creer que todo lo hizo y lo logró ya en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Cuando nosotros no le creemos a Dios, es porque no creemos que este poder realmente es real para con nosotros. Entonces, como no le terminamos creyendo al poder de Dios, termino utilizando mi fuerza, mi poder, mi capacidad. ¿Se entiende? Uso mi capacidad porque no creo que Dios lo pueda hacer, porque en realidad creo, pero en realidad en la práctica no lo creo. No creo que Dios sea capaz, entonces me meto yo, con mi fuerza, con mi capacidad, y así nos va, y así metemos la pata, y así nos enredamos en cosas que no tienen que enredarnos. Entonces, cuando no creemos, es entonces donde usamos nuestra fuerza, nuestra capacidad limitada, y dejamos de confiar en su poder. Operación tiene que ver con eficiencia, energía, actividad propia, obra, poder. Entonces, la operación del poder de su fuerza, amados, qué bueno que nosotros podamos descansar en la operación del poder de su fuerza y no en nuestras capacidades. Por eso cuando Dios dice que eres un victorioso, no lo está hablando o pensando en tu capacidad o en la mía, porque somos débiles, porque fallamos, nos equivocamos, pero el poder que actúa en Él y el poder de su fuerza nos hace efectivos para hacer la voluntad de Dios. Diga amén. Seguimos un poquito más. Efesios 1:20, vamos, llegó, ¿viste? Llegó. Vamos. Lo pedís, lo tenés. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, diga en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, diga lugares celestiales. Preste atención porque después vamos a ver.
El Padre, el apóstol Pablo está diciendo, el Padre lo levantó a Jesús de los muertos. Ese poder, ese supereminente poder, el que actúa en él, ahora también operó en Cristo y lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Dígame, sentó. Lo sentó, perdón. Esa fuerza que operó en Cristo también opera en nosotros. ¿Sabían? El mismo poder que actuó en Cristo, levantándolo de los muertos y resucitándolo y sentándolo en los lugares celestiales en Cristo, ese mismo poder, el mismo, actúa en nosotros. La fuerza, el poder, la eficacia que Dios utilizó para resucitar a Jesús de los muertos y sentarlo en los lugares celestiales de poder y autoridad es la misma que opera y que trabaja en nosotros. Eso en los papeles. Ahora en la realidad se tiene que ejecutar. Pues en la práctica muchas veces vemos que seguimos lidiando nosotros, confiando en nuestros recursos, nuestra fuerza, nuestra capacidad. Romanos 8:10, un paréntesis para reforzar este conocimiento. Romanos 8:10 y 11 dice, pero si Cristo está en vosotros o en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? Si Cristo está en nosotros, el cuerpo natural está frito, o sea, inoperante, pero la vida del Espíritu que está dentro es la que opera. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. El 11, perdón. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amados, el mismo Espíritu que estuvo en Cristo, que lo levantó de los muertos y lo posicionó por sobre todas las cosas, ese mismo Espíritu está operando a favor nuestro y en nosotros. ¡Woo! En otras palabras, el Espíritu está disponible. No lo estamos ocupando. Estamos ocupando una milésima parte. ¿Sí? Porque muchas veces nos seguimos creyendo que no tenemos autoridad, que no sabemos, que no podemos, que somos débiles, pecadores, arruinados, el último orejón del tarro, y no creemos en lo que portamos. ¿Sí? Porque Cristo, ¿cómo nos ve a nosotros? Lo dijimos la semana pasada. ¿Cómo nos ve a nosotros? ¿Como pecadores arrepentidos? ¿O como hijos restaurados? Y acá me gusta, del 21 al 23 me encanta, porque acá viene la esencia de todas las cosas. Está explicando el apóstol Pablo. Y sobre todo principado. Volvemos a Efesios, por favor, 1, 21 al 23 dice. Y sobre todo principado y autoridad y poder. Está hablando de que Dios lo posicionó a Cristo de esta manera. Si Él lo posicionó a Cristo de esta manera y el mismo poder actúa en nosotros, leemos y después hablamos. Sobre todo el principado y potestad y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amados,
¿Por qué nosotros podemos entender que somos más que vencedores? ¿Por qué nosotros podemos entender que tenemos una esperanza gloriosa y una herencia maravillosa? ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar seguros? Porque Él ya venció todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza y Él gobierna sobre todo. ¡Aleluya! La iglesia es el cuerpo y Él la completa, la llena, la fortalece, la equipa. Él ya lo hizo y lo puso. Todo fue puesto debajo de sus pies. ¿Los pies dónde están? ¿Los pies dónde están? ¿En la cabeza o en el cuerpo? O sea, ¿dónde entonces ejerce la autoridad? ¿Dios necesita ejercer la autoridad? No, Él ya la ejerció, ya está. Ahora nos toca a nosotros, que somos el cuerpo, saber que todo el poder maligno, si nosotros creemos, si nosotros aceptamos, si nosotros vivimos conforme al diseño del poder que actúa en nosotros y le creemos a Dios y amamos su nombre y le somos fieles a Él, veremos grandes resultados. Por eso dice que la iglesia es la plenitud. Plenitud es llenar, rellenar, terminar. Lo que llena, la copiosidad, la multitud, lo que está lleno, un contenedor, abundancia, cumplimiento, plena restauración. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena, porque la iglesia es la plenitud. Porque Él llena todas las cosas con su presencia. Amados, la mayor y más amplia expresión de Dios en la tierra es la iglesia. ¿Quién es? ¿Quién es la iglesia? La esperanza que Dios tiene está en nosotros, en que podamos expresarlo a Él. Dios necesita de un cuerpo para expresarse. Y el cuerpo es la iglesia y nosotros somos el cuerpo. ¿Amén o no amén? Entonces la mayor y más amplia expresión de Dios en la tierra es la iglesia. Por eso debemos entender cuerpo, nuestra posición y función. La autoridad que tiene la iglesia es para extender el reino de Dios. Lo que pasa es que nosotros hemos usado el poder para cualquier otra cosa, menos para hacer el trabajo que se nos asignó, que es extender el reino de Dios. Usamos poder para un montón de cosas y no para lo correcto, que es extender el reino de Dios. Por eso Jesús oraba, venga tu reino. Cuando oren, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, en la tierra, que se manifieste el reino en la tierra. Para eso estamos, para eso tenemos autoridad. Pero fíjate lo que amplía, por eso digo, hablamos de gobierno, ahora hablamos de la posición de gobierno. Jesús, el Padre posicionó a Jesús en los lugares celestiales. Ahora, Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delito y en pecado, nos dio vida juntamente, diga juntamente, con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Interesante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando ¿cómo? ¿En qué condición? Muertos en delito y en pecados. Muertos en pecado. ¿Dónde estamos? O sea, estamos en el medio del barro, hasta acá de pecado. Nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué hizo? Cuando estábamos muertos en pecado nos dio vida espiritual. Por eso dice, por gracia sois salvos. 5. Aún estando y juntamente con nosotros,
¿Ese leímos? No, juntamente con Cristo, exacto. 6. Y juntamente con Él nos dio vida. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿Dónde estaba Cristo sentado? ¿Dónde el Padre lo posicionó? En los lugares celestiales. Asimismo, diga asimismo. Nos hizo sentar. ¿Nos sentamos nosotros? No. Nos hizo sentar. No es la autoridad nuestra, es la autoridad delegada del Padre a nosotros por medio del Hijo. Porque cuando Dios te mira a vos y me mira a mí, nos ve a través del Hijo. No nos mira a nosotros por lo que somos, sino por el Hijo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, nosotros operamos en el Espíritu desde el mismo lugar que opera Cristo. Es demasiado, ¿no? ¿Se puede entender? Esa palabra juntamente es unido. Yo en un momento cuando hablé de juntamente pensé que era estar juntos, pero juntamente tiene que ver con unidad, con estar en uno. O sea, si Cristo está sentado en los lugares celestiales, nosotros fuimos posicionados porque Él está ahí. Y yo estoy con Él porque Cristo ¿dónde mora? En mí, en nosotros. El concepto original sería como que Él nos tiene en su regazo. Upa. Estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Yo me imagino un trono, Cristo sentado y nosotros upa. Me hacía la idea, ¿no? Tengo un poder de imaginación medio rara, pero digo, ¡qué tremendo! O sea, ¿entendemos la asignación, el lugar que tenemos? Ay, 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 ay. Diga ay, ay, ay. Amado, Él nos amó cuando estábamos muertos. Él nos salvó por su gracia. Nos hizo sentar en lugares celestiales porque a Él le plació. No porque podíamos o merecíamos. Él nos dio porque fue su gracia la que nos alcanzó y nos posicionó. Es un regalo. Fue solamente que a Él le plació. Quiso que sea así. Nos amó. Él nos delegó una autoridad. ¿Sí? Si nosotros hoy lo vemos, vamos a ver la figura de un policía. ¿Sí? El Estado convoca a través de diferentes jurisdicciones personas para que sean parte de la fila de la Policía Federal Argentina. ¿Qué hace? Primero lo somete a un entrenamiento. Diga entrenamiento. Cuando es aprobado el entrenamiento se le da un uniforme, se le da una placa y un arma. No para que él haga lo que quiera, porque él está representando la autoridad que se le está delegando. No es que él pueda hacer lo que quiera de cualquier manera. Él ahora es un representante de la justicia y tiene que actuar, operar, funcionar en base a lo que se le otorgó. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo comprarme un uniforme, comprar una pistola 9 milímetros y salir a la calle. ¿Me da poder? Sí, tengo el arma. El arma me da poder, pero no tengo autoridad. ¿Se entiende? Pero Cristo nos equipó completamente, nos dio el poder y nos dio la autoridad. ¿Se entiende? O sea, a Él le plació darnos todo. O sea, pero la autoridad no es nuestra. Por eso digo, no es algo que yo alcancé. Porque ¿qué nos decían antes? ¿Más oración? Más poder. ¿De dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia eso. Para tener más autoridad hay que orar más. Hay que orar bien. Qué distinto. Pero la oración no te da poder, el poder te lo da Dios. ¿Se entiende?
O sea, el poder no depende de nuestra reacción en la vida. Ahora, que yo me mueva de forma legal o ilegal es otra cosa. Si Dios me da poder, pero yo soy un reo, un rebelde, es otra cosa. Si yo mal administro lo que Dios me dio, es otra cosa. Pero el poder y la autoridad la tenemos. Y eso me lo dio Dios, no porque yo lo merecía o porque yo lo alcancé. Tampoco yo lo sustento. Me porto bien. Portarme bien es una manifestación que se tiene que dar por naturaleza. No para que consiga algo, porque no es por obras, es por fe. La obra fue solamente de Él, a Él le plació, Él quiso hacerlo así, nos amó, nos salvó y nos dio autoridad y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos una autoridad delegada. Tenía una finalidad, mostrarnos como ejemplo, como dice el último verso, el 7 creo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. O sea, para mostrar significa, yo quiero que ustedes sean ejemplo de la gracia. Yo quiero mostrarlos a ustedes como ejemplos de la gracia. Entonces, cuando Dios obra en nosotros, de hecho que nosotros decimos, mirá qué atorrante que era antes y ahora mirá qué buena persona que es. Mirá que te robaba, hacía esto, hacía aquello, y ahora mirá cómo predica, mirá el testimonio que tiene, un ejemplo. Mostrar la gracia, ejemplos de la gracia. Amados, todos nosotros somos ejemplos de la gracia, porque todos antes éramos y ahora somos en Dios. Antes éramos un peligro, ¿o no? Era una cañita voladora que le sacaron el palito, ¿viste? Que sale para cualquier lado. Así éramos. Pero Cristo nos dio orden, nos posicionó, nos amó, nos salvó. La salvación no es la finalidad, es un medio para entender el poder, la autoridad y para que entendamos que tenemos que gobernar, en primer lugar, desde nuestra vida y para afuera. Ya algún día llegaremos a los tronos, al de Rivadavia ya. Por ahora, empecemos a gobernar nuestros ámbitos. Amén. Que tenemos demasiado trabajo con eso. Ahora, ¿con quiénes Dios... ¿Vamos bien o están cansados? Porque ahora estoy por la mitad recién. Eso, Martita. Y me gustó esa actitud. Siga, me dijo. Firme y claro. Y yo soy obediente. Vos me decís, yo actúo. ¿Con quiénes Dios puede gobernar? ¿Con quiénes Dios puede gobernar? Primero, con personas que no tengan conflicto con la figura de autoridad. En otras palabras, Dios no puede trabajar o funcionar en personas que no estén bajo autoridad. Para ejercer la voluntad de Dios, la asignación para gobernar en Dios, yo tengo que saber estar bajo autoridad. Quienes tenemos algunos años, muchos para mi gusto, pero bueno, me gustaría tener unos menos, pero ya estamos. Hemos pasado por diferentes gobiernos, hemos estado con gobiernos de factos, donde había imposición. Me acuerdo que había miedo en esos tiempos de andar en la calle. Mi mamá me decía, anda siempre con los documentos, no vengas tarde, anda por la luz, no vaya por las calles oscuras. Trata de ir acompañado, no andes solo. Pero 14.000 recomendaciones. Vos veías un patrullero y ya se te lava la sangre porque no sabía qué podía pasar. Los comentarios, gente que desaparecía. Sabemos lo que es eso. Después vino el servicio militar, ahí aprendimos gobierno y aprendimos autoridad. Aprendimos que teníamos que respetar autoridades porque si no estábamos fritos. Íbamos a bailar 2 años seguidos. Bailar significa instrucción militar alto rango.
correr, 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 correr hasta que no das más. Una vez nos tuvieron 3 horas dando vuelta en círculo, 3 horas, de las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. El círculo donde estaba el oficial parado así, que decía, carrera de mar, carrera de mar, por tierra, carrera de mar, alrededor mío, carrera de mar. Nos estuvo dando vuelta así 3 horas. O sea, al revés, para acá, para allá. Ese lugar, ese círculo quedó seco. Era un pastizal. Terminó casi tierra. ¿Aprender autoridad o aprender autoridad? O sea, era respetar o respetar. Y en ese tiempo todavía estaban los militares al gobierno, así que más vale que haga la cosa bien. Pero no está hablando de esa autoridad, Dios, porque muchas veces cuando nosotros pensamos, lo dijimos la semana pasada, cuando hablamos de autoridad, lo primero que se viene a la mente es corrupción, manipulación, malas experiencias, abusos. Pero eso no tiene nada que ver con el gobierno de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener resuelto todo lo que es abuso. O sea, no tenemos que tener conflicto con la palabra autoridad. Nosotros en los encuentros que hemos hecho, muchos encuentros que hicimos hace muchos años, no solamente acá, sino en Ushuaia también, encuentros que los llamamos al principio encuentros de sanidad interior, porque tratábamos esos temas puntualmente, y lo que me llamaba y nos llamaba la atención, que muchas personas repitieron el encuentro varias veces porque no podían solucionar el problema de algún abuso, de alguna herida, de algún problema, falta de perdón, rencores y amarguras y demás, porque no la podían superar. Amados, tenemos que saber que en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ya ahora yo no vivo en la identidad de Adán, sino en la identidad de Cristo, que ya venció en la cruz. Y tengo el supereminente poder que actúa en mí, que está a favor mío para operar y ser victorioso. Así que el perdón, las heridas quedaron en el pasado. Muchas veces cuando hablábamos de perdón, hablamos como que si alguien ató a alguien en cadena y tiró la llave por ahí. No puedo perdonar. No, no querés perdonar. Porque el perdón es una decisión. No es un sentimiento. Hay que perdonar y punto. Y ser libre. Porque el perdonar me libera a mí, no al otro. Por eso tengo que perdonar lo antes posible. Ahora, Dios no puede trabajar con alguien que tenga conflictos con la autoridad. Porque pasa muchas veces que tocamos estos temas de heridas y demás y aparece el recuerdo y ya nos sentimos mal y ya nos amargamos por algo que pasó hace muchos años y que en Cristo ya debimos de haberlo superado. Por eso hay una aclaración. En Romanos 13:1 el Señor aclara acerca de la autoridad. Y ahora vamos a ver porque me parece interesantísimo el tema de la autoridad. Romanos 13:1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. O sea, yo tengo que tener cerrado el tema de autoridad, saber cómo yo debo de relacionarme con una autoridad. Primero, la primera autoridad que Dios nos pone desde que nacemos son nuestros padres. ¿Sí o no? La figura de autoridad en la casa. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Está? A los primeros que había que respetar y honrar es la figura paternal en la familia, la casa. Papá y mamá. ¿Está claro? Desde ahí, yo me acuerdo que mis padres nos enseñaron a tener respeto por los mayores, pero también respetar la autoridad. Hoy se manipula la autoridad, hoy se insulta, hoy hacen cualquier cosa con la autoridad. Está bien, hubieron malos manejos, pero una cosa no justifica la otra. ¿Se entiende?
Nos enseñaron a respetar la autoridad, a respetar la imagen de un policía. ¿Respetamos eso o no? Tenemos que respetar, ¿sí? No los abusos, pero sí la autoridad. Si nos paran, paramos, o sea, ¿está? O sea, entonces, pero antes de desarrollar este tema, vamos a entender lo siguiente, que cuando la Biblia habla de autoridad, no está hablando, poneme el 1 por favor primero, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora vamos, téngame paciencia porque quiero explicarle cada detalle de esta palabra porque es clave, es clave. No es que las autoridades sometan a las personas, sino que las personas se sometan voluntariamente a las autoridades. Es algo totalmente distinto. Es lo mismo que dice en el matrimonio. Las esposas estén sujetas a su marido, no el marido la tenga sujeta. ¿Se entiende que es totalmente diferente? Es cuando nosotros voluntariamente entendemos. Paso a explicar. Yo tengo una autoridad. Nuestros apóstoles, que seguramente van a estar a fin de año por acá, si Dios permite, lo vamos a tener con nosotros. Nuestra autoridad, hace más de 28 años que estamos juntos, que nos conocemos más de 40. Somos amigos, sí, pero cuando nosotros fuimos a Ushuaia, nos pusimos debajo de su autoridad. Y nunca confundimos la amistad con la autoridad. ¿Se entiende? La amistad nunca dejó de ser, pero ahora se sumó la autoridad. ¿Sí? Y siempre nosotros mantuvimos nuestro espacio y nuestro lugar con ellos frente al público. Cuando estábamos solos en la casa, comíamos asado, surgía la amistad y compartimos la amistad y la tenemos la amistad. Se ha enriquecido muchísimo esa amistad. De hecho que cuando nos escribimos, qué hermoso de tenerlos como amigos y poder caminar juntos y demás. Pero yo sé que es mi autoridad. Él me puede dar toda la confianza del mundo, él me puede invitar a la casa, pero es mi autoridad. ¿Se entiende? No porque él me obligó, sino porque yo me sometí a una autoridad voluntariamente. Porque entendí que no solamente era mi autoridad, sino también mi paternidad. Que eso fortalece aún más el vínculo. Ya no es solo amistad. Ahora hay cobertura, autoridad y hay paternidad. Entonces, nos manejamos 28 años. Amados, puedo desafiar a muchísimos pastores a ver cuántos años hace que está bajo la cobertura de alguien. Y le digo porque nos llevaron, hace 2 o 3 años nos llevaron a México puntualmente para hablar de eso. Porque no podían, les costaba creer que hacía 28 años que caminábamos juntos. Porque la mayoría cambia como de cambiar camiseta. La cobertura por la fama, la cobertura por esto, por aquello. No pasa por nada de eso. Reconocer autoridad. ¿Se entiende? Entonces, autoridad tiene que ver con eso. ¿Dios puso autoridad en la iglesia? Claro. Somos el cuerpo, pero dentro del cuerpo hay autoridad, sí, claro. Pero ahora vamos a explicar qué es autoridad. Vamos a explicar con detalles. El apóstol Pablo no está hablando de los gobernantes de turno, porque la Biblia fue escrita para la iglesia. Cuando habla de autoridad, habla de la autoridad primeramente de la iglesia. No está hablando de un gobierno democrático, porque en el tiempo de Pablo, él estaba hablándole a una iglesia que estaba bajo el imperio romano. No era un gobierno que por voto, no existía la democracia por allá, en esos tiempos. ¿Se entiende o no? Entonces, estaba dirigida por un emperador que ejercía un poder sobre el Senado total. Él manejaba el Senado de su nación, pero también manejaba todo el poder religioso de esa nación. O sea que el tipo designaba, es más, bajo el poder del Imperio Romano se establece el cristianismo. Se establece el cristianismo como religión oficial del Estado.
por causa de Constantino. Pero cuando mete a todos en la misma bolsa, mete las creencias judío-cristianas más el paganismo romano, todo lo mete adentro de los templos. Y ahí salió lo que conocemos como la religión oficial, que hoy es. No quiero dar títulos, porque queda grabado. Pero se sabe, ¿no? ¿Se entiende? Entonces no está hablando de gobiernos naturales, está hablando del gobierno, de tener en claro cuál es mi relación con las personas que están o que tienen alguna responsabilidad de gobierno. Pero ahora vamos a entender mejor. De hecho que el emperador Nerón, figura de rey o dictador del Imperio Romano, fue el máximo perseguidor de la iglesia, el que martirizó a la iglesia en aquellos años. ¿Se entiende? Entonces Pablo no le puede estar escribiendo, sométanse al emperador, sométanse al dictador que los va a matar. No, está hablando de la iglesia. No está hablando del gobierno natural humano, de las leyes y los gobiernos que funcionan dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, las autoridades superiores. Y ahora vamos a ver por qué la Biblia menciona de autoridades superiores. Dijimos que es un acto voluntario, que es por entendimiento, por reconocimiento, no por manipulación o por fuerza. Someterse significa voluntariamente, es un acto de obediencia, de entender que existe un orden por causa de responsabilidades, entender que existen autoridades a las cuales debemos de reconocer, respetar y, ¿por qué no?, también admirar. La Biblia dice, sigan el ejemplo de los pastores, de sus pastores, dice también, puntualmente. Las autoridades superiores no son porque eran mejores humanamente o eran privilegiados, son los que tienen y ejercen mayor responsabilidad ante Dios. Todos tenemos una responsabilidad, pero hay quienes tienen una responsabilidad mayor. A ellos la Biblia menciona como autoridad superior. Porque la Biblia dice, sométanse a vuestros pastores, porque ellos han de dar cuenta por vosotros ante Dios. ¿Los pastores tenemos una responsabilidad superior? Sí. Por eso yo no quería ser pastor. Yo tengo que dar cuenta por ustedes ahora. Mirá vos. Por eso dice, sométanse. Lo bueno que entendí que los que no se someten se están rebelando a la autoridad. Y eso se meten con Dios. ¿Se entiende? El verso 2, el capítulo 2, el verso 2. Dios da autoridad y las establece, las posiciona. Establecer es ordenar, asignar, disponer, dedicar, poner. Y lo importante que dice el verso 2, por favor, que ahí está. De modo que quien se opone a la autoridad, ya, por eso digo, tenemos, ¿con quién va a gobernar Dios? Con quien no tenga este problema. Con quien no tenga problemas con la autoridad. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone. Y quien hace eso, y los que resisten, los que rechazan la autoridad, los que se rebelan contra la autoridad, los que critican, los que murmuran, los que no actúan bajo esta consigna, acarrean condenación. Esa palabra tiene que ver con juicio. Por eso vemos personas que pueden estar en las filas, pero los rebeldes terminan siendo descalificados y entran en juicio, entran en condenación con Dios, no conmigo ni con nadie. Es Dios mismo que dice, vos te estableciste con algo que yo propuse, con algo que yo establecí, perfecto, atajate, las consecuencias van. Por eso la importancia de entender autoridad. ¿Vamos bien? ¿Con quién más Dios puede gobernar? Con los maduros, diga Maduro. No al presidente de Venezuela,
por favor. Los maduros espiritualmente hablando. Gálatas 4:1. Me falta todavía un montón. ¿Vamos bien? ¿Están cansados? Yo sí. Pero vamos, sí. Gálatas 4:1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Esa palabra niño en el original hebreo significa creyente inmaduro. Entre tanto que el heredero es niño, ¿qué dijimos que éramos? Herederos. ¿De quién? ¿De quién? De Dios, diga de Dios. Herederos de Dios. Pero si el heredero es niño, es igual que un esclavo, aunque es señor de todo. ¿Sí? En la autoridad, creo que en estos tiempos también, si un niño recibe una herencia, los tutores o alguien va a administrar la herencia hasta que él sea mayor y pueda decidir por sus propios medios. Aunque el heredero es niño, nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. ¿Sí? Papito mío, quiere decir Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Somos hijos y herederos. La clave es si somos o no somos niños. Porque ahí va a depender si somos maduros para administrar o si somos niños para estar todavía en esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían por naturaleza a los que no eran dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os quieren volver a esclavizar? O sea, Dios nos liberó, y nosotros el sábado hablamos en la radio acerca de liberación y libertad. Dios provoca la liberación, lo que no provoca es la libertad. La libertad es algo que nosotros vamos a alcanzar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se entiende? O sea, Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, pero nunca Él pudo interferir en sacarles la esclavitud de la mente a los judíos, a los hebreos. Por eso, aunque salieron de la esclavitud, en sus mentes seguían esclavos. El Señor abre la puerta de la cárcel, nosotros determinamos salir o quedarnos. El Señor abre la puerta, nos saca la cadena y dice: listo, yo ya te liberé. El tema es que nos acomodamos en la cárcel y quedamos ahí. Nos acostumbramos a las limitaciones, nos acostumbramos al sistema, a la lógica del sistema, a la lógica del mundo. Nos acostumbramos en vez de creer a la lógica de Dios, que es maravillosa. Inmaduro, personas que aunque tienen edad e información, sus actitudes y acciones manifiestan inmadurez. Fueron libertados, pero nunca alcanzaron la libertad. Son emocionales, viven de motivaciones. Necesitan que todo el tiempo se los esté motivando. Y no es la motivación lo más importante. ¿Quiénes son los inmaduros? Los irresponsables, los inestables, los inconstantes, los que dudan, los que cuestionan la palabra, que tienen problemas con reconocer autoridad, que dependen de las emociones para funcionar, no perseveran, almáticos,
no están identificados con Cristo, viven del conocimiento del bien y del mal según Adán y no bajo la revelación del Espíritu Santo según Cristo. Son los que retroceden, los que van, los que vienen, los que nunca terminan de desarrollarse. La palabra, la Biblia, considera tales que todavía ellos están viviendo bajo esclavitud, aunque son herederos. ¿Son salvos? Sí, pero inefectivos. ¿Está bien así? No operan, no son efectivos en su vida. No se puede confiar porque hoy están bien, mañana están mal. Porque el gato los miró mal, ya están enojados. Porque el pastor no los saludó, ya se ofenden. Porque le pasó cualquier cosita afuera. Y ahora vamos a ver, ahora entramos a la parte más. Ahora ponemos cuesta arriba, la 4x4, porque subimos cuesta arriba. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que el primero que había sido asignado a ir a los gentiles, o sea, no al pueblo judío, salir del pueblo judío, ir a los gentiles, a los que no son judíos, no son hebreos, era Pedro, el apóstol Pedro. Pero Pedro no entendía, no agarraba le patinaba el embrague, así no. ¿Se entiende? Predicando era bueno, Pedrito, porque en 2 predicaciones, 8.000. Pero después, Dios le habla. Pedro le muestra un lienzo, un cerdito, qué sé yo. Pedro, mata y come. No, Señor, ninguna cosa inmunda voy a comer. Dios le estaba diciendo. O sea, le estaba cuestionando a Dios. Pedrito 3 veces le dijo, Pedro, mata y come. No, Señor, ninguna cosa impura voy a comer. O sea, ¿no entendés lo que te estoy diciendo, Señor? Te estás equivocando conmigo. Yo soy demasiado santo. Ese es impuro. Claro, él estaba relacionando los animales con la comida. Y en realidad lo que Dios estaba diciendo, tenés que ir a los que antes considerabas impuros, que eran los gentiles, los que no tenían posibilidad. Porque ahora la gracia los alcanzó a todos. Por eso dice que de 2 pueblos hizo uno. Y como no tenía posibilidades, Dios siempre tiene recursos, llama al apóstol Pablo, que primeramente fue Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Hoy lo dije rapidísimo, pero ahora voy a leer. ¿Me esperan que lea todo? Son 18 páginas nada más, pero es cortito. No. Corto. ¿Quién era Saulo de Tarso? A quien Dios llama en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Dice que Saulo iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Estaba buscando a los cristianos para encarcelarlos. O sea, Saulo de Tarso odiaba a Cristo y odiaba a sus seguidores. Ese fue el apóstol Pablo. Pero no solamente eso, escúcheme. Saulo nació en el año 5 en la región de Sicilia, en la costa sur de Asia Menor, la actual Turquía. Saulo fue quizás el perseguidor más encarnizado del cristianismo. Era un hebreo fanático, un líder religioso, descendiente de la tribu de Benjamín. El hecho de haber nacido en Tarso le dio la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de su tiempo. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela de filosofía. Saulo, así como su progenitor, tenía doble ciudadanía, romana y judía, que para aquellos tiempos era algo muy elevado que muy pocos tenían. O sea, tenía que ser de clase alta. Parecía muy bien versado en la cultura y el pensamiento helénico. Desde los 5 años aprendió a leer la Biblia hebrea. Tenía gran dominio de la lengua griega, que era la corriente en Tarso, y al mismo tiempo desplegaba su habilidad dialéctica. Era de una familia adinerada
Y según la costumbre judía, Saulo aprendió también un oficio, fabricante de tiendas. Era un empresario. ¿Cómo era? Muchas veces pensaba, el apóstol Pablo era un loco. No, no, no. OJ, guarda. La educación de Pablo fue judía y la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesor a Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo, que era nieto de Hilel. Pablo se daba el lujo de afirmar que no solo era fariseo, sino discípulo de fariseos, y que en la práctica aventajaba a sus contemporáneos y su celo exagerado por las tradiciones de sus antepasados. Saulo chocó de inmediato con los nazareos, así se les llamaba a los primeros cristianos, a los primeros seguidores de Cristo, los nazarenos o nazareos. Saulo chocó de inmediato con los nazareos, hasta el punto de que llegaba a odiar el hecho de que se presentasen en el templo a predicar su doctrina, y durante varias semanas acudió allí para rebatir sus patrañas, mientras el odio en su interior iba creciendo. Un día, a los principios del año 33, llegó a incitar a los judíos que estaban en el templo para echar de allí a los nazarenos, acto que realizaron provocando la muerte de Esteban y varias heridas de gravedad en Santiago, otro apóstol. Santiago abandonó Jerusalén mientras se recuperaba de sus heridas, y los demás discípulos de Jesús se mantuvieron a la expectativa de lo que ocurriese. Saulo era un devoto de la ley judía, y esto fue lo que le provocó su tremendo odio contra Jesucristo y la iglesia primitiva. Saulo se sentía insultado con el mensaje de los seguidores de Cristo, no por causa de la afirmación de que Jesús era el Mesías, sino porque atribuía a Jesús el papel de Salvador, lo cual se le quitaba a la ley todo el valor en el propósito de la salvación. Él estaba basado en la ley, la salvación por ley, por obras. No entendía la gracia. La nueva secta del judaísmo golpeaba la esencia de la formación judía de Saulo y sus estudios rabínicos. El exterminio de esta secta llegó a ser la pasión de Saulo. Apoyado por sus amigos del Sanedrín, que en una forma tan inesperada habían encontrado un aliado tan formidable, Saulo se convirtió en defensor de la ortodoxia judía representada por el Sanedrín, iniciando una campaña de persecución a los nazareos, campaña en la que el sumo sacerdote y el Sanedrín le dieron un fuerte apoyo. Saulo además contaba con varias maestrías, doctorados, era una persona hiper ultra preparada. Como dijimos, era una persona de buena posición, adinerado, preparado, estudioso, con títulos, con cargos y demás. Pero un día, camino a Damasco, conoció ¿a quién? A Jesús. Cuando él tiene el encuentro, dice que él cae a tierra y automáticamente dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice, una voz, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entra y se te dirá lo que tienes que hacer. Por 3 días, Saulo quedó ciego. Tenía que renovar la visión. ¿Con quiénes Dios puede gobernar? Hechos 16:16. ¿Quién era Pablo entonces? Una persona. Dios dice, yo voy a usar a este tipo que es bravo. Este tipo es bravo de lo de verdad. Este es kamikaze. Este lo que le diga lo va a hacer sin cuestionar nada. ¿Con quiénes Dios va a gobernar? Con los que sean obedientes. Los que no cuestionan autoridad ni lo que dice la Biblia. Si lo dice, lo hago. ¿Listo? Dios dice, yo me voy a buscar a este viejo bravo, este que es un kamikaze, este que tiene bronca, tiene odio, pero a este lo voy a rescatar para mí. A partir de ahora va a trabajar para el reino de Dios. De hecho, que al principio nadie se le quería acercar.
¿Quién iba a discipular a Saulo? Anda que tener un discípulo Saulo. No, si ese mata a los cristianos. Ni loco voy a discipularlo. Anda, tranquilo. Anda que lo dejé ciego por 3 días. ¿Se entiende? ¿Quién eran estos? Hechos 16:16. Aconteció que mientras iban camino, la historia pasa por, ya el apóstol Pablo y Silas. Mientras iban camino a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, no a la chica, al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, o sea, quedó libre. Pero viendo sus amos que se había ido la esperanza de su ganancia, de su negocio, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Amados, ¿quién era Saulo transformado ya en el apóstol Pablo? Un hombre de buena posición, un empresario, un hombre que tuvo estudios, preparación, un hombre que servía a su nación, un hombre que manejaba altos poderes de autoridad, se codeaba con las más altas potencias de autoridad en su nación. De pronto, ahora sirviendo a Dios, él está siendo preso y encarcelado porque hizo una obra de bien. Liberó a una persona que estaba esclavizada por un espíritu inmundo. Pero el sistema perverso que hizo, lo condenaron a prisión. Y lo llevaron y lo golpearon y lo metieron preso. Y dice que lo metieron preso en el calabozo de más adentro. Amado, en esos calabozos de más adentro, después de tantos golpes que recibían, ellos se hacían popó, pipí encima, y los que estaban antes que ellos, era un lugar inmundo. Literalmente, un lugar inmundo, un lugar donde nadie quisiera estar, ni siquiera pasar por la puerta, por el olor nauseabundo, por las condiciones antisanitarias y demás. Ahí, después de haberlos golpeado salvajemente, los metieron en ese calabozo. Amados, yo estoy seguro que en cualquiera de una mentalidad normal hubiese dicho: ¿qué estoy haciendo acá? Si yo tengo una empresa, soy un empresario, vengo de una familia bien, tengo todo para estar bien. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Pablo dijo eso? No, señor. ¿Qué hizo Pablo en esa condición? Dice que a medianoche Pablo y Silas comenzaron a cantar a Dios en medio de la noche. ¡Aleluya! Amado, con esas personas se puede gobernar. Con esas personas se puede gobernar. Que en lugar de quejarse, que en lugar de murmurar, que en lugar de decir ¿por qué me toca esto a mí?, se pusieron a adorar. Y nosotros reducimos esta a la canción, amado. No estaban cantando desde una emoción, estaban adorando por causa de un propósito, de una realidad en sus vidas. Este hombre que tenía títulos, cargos, honores, buena posición, está encarcelado porque liberó a una chica de un demonio, sistema perverso. Se quejó. No, amados, alguien por la décima de eso no aparece más. Lo tenemos que buscar con lupa. Mientras nosotros estamos ahí, no sé si me congrego o no me congrego, no sé si ir al grupo de crecimiento, no sé qué hacer, si ofrendar o no ofrendar. O sea, mientras nosotros estamos, estos hombres, ¿con quiénes puede gobernar Dios?
A medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué pasó? Sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Wow. Amados, en el Nuevo Testamento hay dos referentes máximos. Uno es Jesús y otro es Pablo. Máximos referentes de personas con las cuales Dios pudo gobernar. Dios le dijo a Pablo, tenés que ir a Roma, te van a golpear, te van a maltratar, vas a naufragar, pero es necesario que vayas. Yo te voy a usar en Roma, porque le vas a hablar a las autoridades. Perfecto, vamos. Con esas personas Dios puede gobernar. Personas que tengan identidad de hijos, que sepan lo que son, lo que tienen en Dios. No, pero lo que pasa es que no me saludaron, no, lo que pasa es que nadie me visitó, no, lo que pasa es que me miraron mal. No, esa estupidez que por años hemos estado con eso. Y dejé para lo último el máximo referente, que fue Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, estaba en su trono, se despojó de su trono, vino a nacer de mujer y se hizo hombre. Y no solamente que se hizo hombre, sino que se hizo esclavo. Y no solamente que se hizo hombre y esclavo, sino que murió con la muerte más horrenda. Fue tratado como la persona más detestable. A la cruz iban los presos de alto nivel, o sea, los que eran realmente despreciables. Pero Jesús fue ahí sin pecado. Juan 18:1. Y con esto termino. Amado, cuando leemos esta historia, es imposible no conmoverse. Cómo estos hombres gobernaron, o que Dios pudo usar hombres con el calibre de Pablo para poder llevar adelante el propósito eterno. Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había ido ahí, se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue así con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscan? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. ¿Qué dijo Jesús? Dio la cara. Yo soy. Y estaba allí con ellos Judas, el que le entregaba, y cuando le dijo, yo soy, dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Volvieron pues a preguntarles, ¿a quién busca? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que soy yo, pues si me buscáis a mí, dejáis ir a todos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que mi Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y Mateo 26:53 también hace un repaso de esto y dice, ¿acaso piensan que no puedo orar a mi Padre y que el Padre no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón han venido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo
y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Quién quedó ahí? Jesús, frente a todos los soldados. Yo soy. En otras palabras, Pedro, guarda el arma porque se tiene que cumplir lo que se tiene que cumplir. Pedro, yo soy una persona bajo autoridad. Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre. Yo estoy acá no para pelearme con los hombres, estoy para cumplir la voluntad de mi Padre. No se trata de venganza, no se trata de fuerza, porque yo me puedo defender solo. Se trata de que se cumpla la voluntad de Dios. Jesús sabía que le esperaba una tortura, donde le iban a arrancar la barba a tirones, donde le iban a colocar una corona de espinas, que lo iban a azotar arrancándole pedazos de carne, desangrándose en vida. Él sabía lo que le esperaba, pero dijo, yo soy. Es necesario que se cumpla lo que se tenga que cumplir. Amados, ¿con qué personas Dios puede gobernar? Con las personas que sean capaces de soportar lo que haya que soportar con tal de que el reino de Dios avance. Él sabía de la cruz, él sabía del dolor, de los látigos, que lo iban a escupir en la cara, que lo iban a avergonzar y que lo iban a mostrar desnudo en la cruz. Porque la religión pone un taparrabos, pero en la realidad, el original dice que él fue avergonzado públicamente. O sea, a él solo lo colgaron en la cruz desnudo. Vergüenza. Y él estando allí colgado, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder y la autoridad para hacer que enviara los ángeles y no quedara una sola piedra en pie, él decidió obedecer para que se cumpliese la voluntad del Padre. Amados, quizás puedes pensar, ¿por qué me pasó lo que me pasó? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y puedes plantearte esas preguntas toda la vida. O puedes decir, Señor, no entiendo demasiado, pero quiero obedecerte. No tengo todo claro, pero sé, y algo lo tengo seguro, que es obedecerte para hacer lo que me digas y lo que quieras hacer en Comodoro Rivadavia, en mi tierra, en mi lugar. Haz lo que quieras conmigo, Señor, yo estoy dispuesto. Yo quiero que cierres tus ojos. Dios necesita buscar hombres y mujeres que estén dispuestos, primero, a dejarse gobernar por el Padre Eterno. Personas que tengan en claro autoridad, sepan honrar, respetar, cuidar la autoridad, tener una buena relación con la autoridad. Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? El Señor lo envió a los lugares más difíciles. Nunca se quejó, nunca dijo por qué me tocó esto a mí. Simplemente que acató lo que Dios le había encargado. Jesús, obedeciendo lo establecido por el Padre que había de nacer, porque ya estaba resuelto desde Génesis capítulo 3, que el Salvador vendría, nacería de una mujer, nacería bajo la ley, quebrantaría la ley en la cruz del Calvario y a partir de ahí, de la cruz en adelante, la gracia de Dios nos alcanzaría para que ya no viviéramos por la ley, sino por la gracia, no por obras, sino por fe,
no es por lo que yo haga, es lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Por eso, amados, debemos de reconocer lo que Él hizo. Debemos de reconocer lo que Él alcanzó por nosotros y entender que el semejante poder que levantó a Jesús de los muertos también está operativo para que funcione dentro tuyo y tengas la autoridad y el poder para que vivas en victoria, para que vivas en victoria y no como un afligido, como un amargado, como alguien que no tiene identidad, no sabe hacia dónde va. Amados, somos hijos y herederos de un Dios maravilloso, de un Dios eterno que nos amó cuando nadie nos amaba, que nos perdonó cuando éramos imperdonables, nos salvó y nos dio una esperanza gloriosa y una herencia que tiene que ver con el poder, con la gloria, con riqueza, con herencia. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que pueda decir, Señor, cuenta conmigo? Porque el gobierno no está en discusión. El tema es con quién o con quiénes Dios puede contar para gobernar. Con los inestables, con los silbaduros, con los emocionales, los que necesitan que todo el tiempo los estén animando, que todo el tiempo haya motivación, o los maduros que están determinados en su espíritu y saben que son portadores de una herencia incorruptible, que es demasiado grande, poderosa, que se nos fue asignada y que si tenemos la madurez para administrarla, la podremos disfrutar y podemos ver el avance y resultados como nunca antes lo hemos tenido hasta hoy.